Saludos, amigos televidentes que siguen este espacio en otras palabras. Hoy hemos invitado al doctor Osvaldo Montalvo Cosío, economista, profesor universitario, investigador, autor de libros especializados en la materia, para tratar el tema de la economía dominicana impactada por los flujos migratorios. Vamos a hablar de la dimensión económica social de ese fenómeno que algunos presentan como un fenómeno inevitable, otros se animan a decir que es un fenómeno benéfico, otros plantean que es, vamos a decir, una dependencia insuperable de la mano de obra extranjera y en condiciones de ilegalidad, y se dice que si no fuera por los haitianos la economía dominicana no estuviera en pie. Son muchas de las cosas que se dicen para explicar este fenómeno que hemos dicho que no es un fenómeno normal de flujo migratorio desde el país menos desarrollado al país más desarrollado, que es la teoría que se maneja, sino algo mucho más serio, mucho más complejo, porque estamos hablando de éxodo masivo, sostenido, creciente, para ocupación permanente en República Dominicana, y eso tiene implicaciones serias en muchos ámbitos de la vida nacional, y sobre todo impacta la vida del dominicano con menos calificación laboral, con menos posibilidades de mejorar sus condiciones de vida, y por eso tanta dependencia de esquemas asistencialistas. Recientemente, el doctor Osvaldo Montalvo escribió un artículo desglosando en detalle y de manera muy didáctica este impacto a través de una serie de categorías económicas, como es la identidad entre gasto y consumo, entre demanda y oferta, y cómo eso genera un tipo de dinámica de subsidios, que yo quisiera que, después de saludarlo y agradecerle haber aceptado la invitación a este programa, en otras palabras, que nos hiciera una explicación preliminar de didáctica, como se ve en el artículo, de cómo este número creciente de nacionales haitianos en el territorio nacional está impactando en las condiciones de vida de la gran mayoría de los dominicanos. Bueno, gracias por invitarme, Pelegrín, con gusto. Mira, como tú mismo planteas, el fenómeno es bien complejo. Y se ha tratado de reducir las personas que ven, que ponen, que tienen una opinión de reserva, que tienen una opinión de resistencia, digamos, porque en más de una ocasión se ha planteado, y vamos a llamar un poco las cosas por su nombre, porque se dice siempre la migración de extranjeros. No, en el caso de la República Dominicana estamos hablando de la invasión de los haitianos. Sí. O sea, no estamos hablando de la invasión de los chilenos, no estamos hablando de la invasión de los colombianos, estamos hablando de la invasión de los haitianos. Entonces, de hecho ya ahí hay un punto, porque algunas personas dicen, bueno, es que lo que se trata es de racismo, porque ustedes no hablan lo mismo, por ejemplo, con la presencia de venezolanos en el país. Pues resulta que el racismo tiene muy poco que ver en este asunto. Tiene muy poco que ver porque, y lo ejemplifico con el caso de un colega también que en una ocasión, tratando de defender justamente los flujos migratorios indiscriminados, planteaba que los premios Nobel norteamericanos, creo que en una altísima proporción, como en un 80%, son de origen extranjero, lo cual a mí me parece maravilloso. Lo que sucede es que Estados Unidos siempre ha tenido una política, justamente una política migratoria, y esa política migratoria lo que significa es que no solamente tú vas a dejar entrar, sino que tú vas a requerir
personas del extranjero, pero personas que tengan cierta formación profesional, cierta formación técnica. Cuando en el caso de Estados Unidos se detecta un individuo excepcional en física, por ejemplo, o en matemáticas, o en medicina, cantidad de médicos eminentes dominicanos que nunca han tenido ningún problema para establecerse en Estados Unidos. ¿Por qué? Pues sencillo, es de sentido común, porque esos son individuos que van a hacer una gran aportación a la sociedad norteamericana. Otra cosa es usted importar miseria en masa. O sea, usted agarrar lo que es la población más depauperada, una población analfabeta, una formación que no tiene ningún tipo, una población que no tiene formación técnica, y entonces ustedes en aras de la humanidad, entonces usted simplemente deja que pasen dentro del país. Entonces, ahí es donde uno tiene que analizar cuál es el impacto que tiene esa invasión. ¿Por qué invasión y por qué no migración? Bueno, cuando nosotros estamos hablando de migración, nosotros estamos hablando de una cantidad de personas que pueden ser con facilidad absorbidos por el país huésped, que es una población que se va a asimilar al país huésped, es decir, va a adquirir la capacidad de integración del país. Correcto. Entonces, lo acepta, lo permite. Y lo asimila. Lo asimila. Y además ese individuo tiene una aspiración de ser absorbido. O sea, si yo emigro a Estados Unidos, no es porque yo voy a hacer un gueto. Sí. No, yo tengo la aspiración de irme a Estados Unidos o de irme a Francia, donde sea, para adquirir su idioma, para adquirir su cultura, sí, para compartir sus valores, y mis hijos yo los voy a criar dentro de la cultura francesa, americana, así, recordándoles que el origen es dominicano. Ahora, otra cosa es cuando yo voy, y en eso es importante porque algunas personas han tratado de plantear que lo que uno dice en torno a la migración haitiana, uno no lo dice respecto de la migración dominicana hacia los Estados Unidos. Resulta que el caso de la República Dominicana es interesante y hasta podría ser sui generis en el sentido de que la República Dominicana es emisor de migración, pero a la vez receptor de migración. Sí. Entonces, de hecho hubo un documento que publicó por ahí una de estas agencias que está en lo que yo llamo en la fase de lubricación de la invasión, porque la invasión no es una invasión que no es a la mala, no, empezando no es una invasión armada, y es una invasión pacífica, pero esa invasión va acompañada de una serie de procesos que la idea es de que los dominicanos no se resistan a ella. Y tiene muchísimas vertientes. Una de esas vertientes hemos visto muy recientemente, la cuestión de cambiar la historia. Pero eso es otra historia. Okay. Entonces, una de estas agencias dice, bueno, en realidad no lo dice con esta palabra, pero lo quiere decir. Los dominicanos no pueden quejarse de nada, porque por cada migrante que hay en el país, hay 3 dominicanos que están en otros países. Sí. Es un intercambio de poblaciones. La idea es cómo tú te quejas de lo que tú haces 3 veces lo que te hacen a ti. Entonces, ¿qué pasa? Como me ha tocado plantearle en más de un escenario, no es lo mismo la migración dominicana hacia Estados Unidos que la migración haitiana hacia la República Dominicana, por muchas razones. La primera razón es que los Estados Unidos no se independizaron de la República Dominicana. La República Dominicana se independizó de Haití. Sí. El segundo punto es que los niveles de formación técnico-laboral y la capacidad productiva, y ahí tenemos también, tengo que enseñarle a mis amigos que no es lo mismo trabajar que producir, porque también, como hemos conversado en otras ocasiones, hacen una idealización del trabajo sin calificación, porque vienen de la escuela marxista. Entonces, en la escuela marxista es el trabajo, lo que Marx llamaba el trabajo indiferenciado. Pero ellos deberían leer un poquito mejor a Marx, o sea, volver atrás y tratar. Una cosa es el trabajo indiferenciado, el trabajo pasar del marxismo de Manuel, de Marta Hanecker, a un marxismo más educado, que lo hay, sí, lo hay. Entonces, el punto, otra cosa es producir. Sí. Y eso lo sabe cualquier persona que se maneje en un ambiente de negocio. Ni siquiera llegan a Garodi. Hay personas que trabajan mucho y tienen un trabajo físico, desgastante, un trabajo duro, un trabajo penoso.
Y hay otras personas que te manejan millones desde una oficina, quizás con un teléfono. Sí. Bueno, pero ese es el sistema en que nosotros vivimos. O sea, no es solamente trabajar, hay que producir. Y hay que producir dentro de lo que son los lineamientos del sistema en que nosotros vivimos. Entonces, volviendo un poquito atrás con la cuestión de la emigración de los dominicanos hacia los Estados Unidos. Además de eso, no es lo mismo una migración de 12, 13 millones de personas en Estados Unidos, que es el país que primero tiene 320 millones de habitantes, pero 320 millones de personas que son los más ricos del mundo. Que nosotros estamos hablando de 2 millones, mal contados, 2 millones de haitianos en la República. De la primera potencia del mundo. Correctamente. En un territorio continental de cerca de 9 millones de habitantes, de kilómetros. Exactamente. Entonces nosotros estamos hablando, ahí tú introduces un elemento, también un elemento importantísimo, porque si nosotros fuéramos pobres, pero nosotros tuviéramos un territorio como México de 2 millones de kilómetros cuadrados, nosotros, somos pobres, pero cabe más gente. Pero no, o sea, nosotros estamos hablando de una isla que ya de por sí tiene problemas de concentración demográfica. Pero dentro de esa concentración demográfica nosotros tenemos problemas de cohabitación. No solamente Haití, la misma República Dominicana, que nosotros lo estamos viendo en términos del deterioro en la ecología. Y cuando uno dice el deterioro en la ecología, alguna gente piensa en los pajaritos y el verde. Pero resulta que nosotros no podemos vivir sin esos pajaritos, porque esos pajaritos, como las abejas, son los agentes que polinizan. Y no hay agricultura sin abejas. Y no hay sociedad sin agua. Bueno, la cuenca del Artibonito, para dar un testimonio, que es la más importante de la isla, relevante más para Haití que para la República Dominicana, pero es bajo nuestra responsabilidad que está la preservación de la cuenca alta. Está en una crisis muy seria. Y es en parte precisamente por la pérdida de cohesión territorial y social que estamos viviendo. Entonces, nosotros, enganchando con lo de donde salimos al principio, si nosotros, hay otro tema, porque también se hace una idealización de la pobreza. Eso también viene del marxismo. O sea, el que haya leído algo de Marx se da cuenta. Marx, que tanto se jactaba de hacer ciencia y no ideología, él siempre decía que los que hacían ideología eran los burgueses. Él no, él hacía ciencia. Pero él se ocupó, sobre todo en el Capital, sí, de crear una especie de separación bien tajante. Los obreros son buenos, son emocionalmente buenos. O sea, son gente solidaria, son gente que tiene aspiraciones, tienen sentido de hermandad, tienen como el sentido de esfuerzo y de progreso. Y el capitalista es todo lo contrario. El tigre avaro, hasta dije tigre, ¿no? Ya con eso lo dijo todo. Sí. Avaro, que lo que quiere es explotar al otro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes una separación de ese tipo, tú no alcanzas a entender que la pobreza, lo que genera es pobreza. Eso está estudiado. Está estudiado hasta en los términos de Becker, en el sentido de que para tú, en el sistema en que nosotros vivimos, tú tienes que hacer una inversión en ti mismo, en tu capacidad de generar ingresos. Y para tú generar ingresos, no se genera ingresos de la nada. Tú tienes que tener conocimiento, tú tienes que tener habilidades, tú tienes que tener asociaciones, tú tienes que tener la capacidad de proyectar. O sea, hay una serie de condiciones que te sacan a ti de la pobreza. Es decir, entonces nosotros lo que le jugamos es al ciudadano, al pelotero, que lo podemos llamar o al ciudadano pelotero o al ciudadano loto. Como dice de hecho una de las consignas de una de las lotos, la única manera que tiene un dominicano de salir de pobre es jugando, lo cual es absurdo. Absurdo. ¿Verdad? Osvaldo, usando una nomenclatura marxista, viendo el escenario de una división de trabajo a escala ya internacional en el contexto de la isla, se pudiera decir que los haitianos están siendo empleados como ejército industrial de reserva. No. Para el desarrollo capitalista dominicano,
o esa sobreoferta de mano de obra extranjera en condición de legalidad es una de las retrancas mayores al desarrollo propiamente capitalista de República Dominicana, porque retrasa la modernización de una serie de sectores productivos. Esa pregunta la formulo ahora, pero te voy a pedir que me des tu respuesta en el próximo segmento. Perfecto. ¿Sí? Querida Pao del futuro, cuando leas esta carta, espero que seas la mejor futbolista del universo. ¿Ya pudiste averiguar la receta secreta de la batida que hace mami? Ojalá te siga gustando tanto como me gusta ahora. Toby debe de estar grande y fuerte. Siempre seremos compañeros de aventuras. Espero que nunca pares de jugar y aprender. Que nunca pares de crecer. Atentamente, Pao. En el segmento anterior de este programa, con el doctor Osvaldo Montalvo Cosío, dedicado a analizar el impacto socioeconómico de la migración, más que de la migración, del proceso de ocupación del territorio nacional por nacionales de Haití, dejamos pendiente una pregunta y la quiero asociar a un informe del Banco Mundial del año 2002, donde el Banco Mundial, porque en los organismos internacionales uno encuentra expresiones de mucha hipocresía, de mucha manipulación, de mucha mala fe, pero también de mucha sinceridad. Por ejemplo, en el 2002, y yo soy testigo, el informe del Banco Mundial para la época advertía a las autoridades dominicanas que si no frenaba el ingreso de población migrante del país más pobre del hemisferio, se podía olvidar, palabras más, palabras menos, estoy citando de memoria, se podía olvidar de la lucha contra la pobreza. Decía, el pronóstico de la lucha contra la pobreza en República Dominicana es muy malo si no se frena el ingreso que viene de población que viene del país más pobre. Eso fue bastante contundente. Pero están llegando y entonces uno encuentra expresiones en el ámbito académico incluso, donde te hablan fácilmente de que la fuerza vital para la dinámica de capitalistas de República Dominicana es esa cantidad de trabajadores haitianos, jóvenes, con mucho empuje, que vienen a República Dominicana. Bueno, ¿son un ejército industrial de reserva o están retrasando la modernización de áreas como la agricultura, la construcción? ¿Cuál es el impacto concreto en el salario real de los dominicanos? Mira, son un ejército de reserva, ciertamente. Hay parte de la migración que ni trabaja ni va a insertarse, porque ¿qué pasa? Dentro de la lógica del sistema de mercado en el que nosotros vivimos, resulta que el sistema tiene una tendencia, como Keynes, un economista, pero a mí no me gusta meterme en esas cuestiones teóricas. Sí. Él lo que planteaba fundamentalmente es que el sistema no tiene por sí mismo la capacidad de absorber toda la mano de obra disponible. Sí. Y la absorción de trabajo, porque recordemos,
O sea, el empleo no se crea de la nada. Hay algunos de estos académicos que como nunca ha tenido nada, nunca ha tenido un negocio, nunca ha tenido un colmado, una paletera, él piensa que el empleo como que es una cosa que uno encuentra en la calle. Natural. Sí, que nada, hay que aumentar el empleo, pero él no sé, pero ¿cómo? O sea, ¿quién? Porque además todo el que, esa es la parte que nunca ven, el que tiene un empleado tiene 2 días que para él son críticos, que son los 15 y los 30, que hay que buscarle dinero a los empleados. O sea, el empleado tiene un patrón y el patrón tiene que resolverle su salario, ¿verdad? Pero el sistema no tiene la capacidad de absorber toda la mano de obra disponible. ¿Qué sucede con esa mano de obra? Y estamos hablando de mano de obra sin migración, que eso lo he planteado yo más de una vez. O sea, los dominicanos mismos no encuentran trabajo. Entonces ahí también hay un tema, Pelegrín, tú dices la hipocresía de muchas autoridades que dicen que un individuo de 26 años, sano, que pesa 180 libras, anda en la calle vendiendo CDs pirateados o anda vendiendo perritos en una esquina, y eso es un empleo. Por favor. Pero bueno, eso es el subdesarrollo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Hay una población con deseos de colocarse productivamente nacional que no se coloca, pero si encima de eso nosotros le tiramos cientos de miles de personas que, como he planteado yo, están a un nivel de sobrevivencia. ¿Qué significa que están a nivel de sobrevivencia? Ese concepto no es mío, es de los clásicos de la economía. Sobrevivencia es lo que gana una persona simplemente para mantenerse vivo. Entonces, como es un salario de sobrevivencia, ese salario no da para pagar escuela, para pagar casa, para pagar esparcimiento, para pagar ropa. Es simplemente mantenerte vivo. Ya ahí hay una primera diferencia con el dominicano, porque el nivel salarial del dominicano, por una cuestión moral e histórica, es más alto. ¿Por qué? Y lo he planteado también con alguna gente que yo le digo, pero si tú dices que el dominicano no quiere trabajar, yo te invito a que tú trabajes en la construcción por 300 pesos el día. Entonces ahí salen huyendo. ¿Por qué? Porque el dominicano tiene una aspiración salarial. El dominicano no quiere trabajar en las condiciones en que trabaja el Exactamente. ¿Por qué? Y tiene toda la razón. ¿Por qué? Porque él quiere dormir en su casa, porque él quiere comprar, él tiene unos hijos que quieren mandar a la escuela, porque entonces él no puede trabajar a ese. Entonces ahí ya hay un efecto de desplazamiento, que ese es otro tema de hacia dónde están yendo los empleados dominicanos que son desplazados. Entonces nosotros tenemos una gran masa poblacional que está trabajando a nivel de sobrevivencia y que esas personas sí van a ser una parte absorbida en los procesos que son intensivos en mano de obra, como la construcción y la agricultura, como están actualmente. Porque hay alguna gente que se ha dado, como dices tú, que han dicho, no, pero es que eso es así y eso va a ser así siempre. Y es lo que yo he llamado la enfermedad dominicana, trayendo a colación la cuestión de la enfermedad holandesa. Entonces, si nosotros estamos condenados a que la fuerza laboral dominicana o dominicana con haitiana se mantenga al nivel de sobrevivencia, nosotros tenemos que olvidarnos para siempre de lo que es innovación, de lo que es progreso técnico, de lo que es mejoría de la clase trabajadora, porque vamos a mantener ese contingente siempre a nivel de sobrevivencia, porque eso resulta que es un beneficio. Ahí aplica un concepto que lo elaboró Galbraith en su obra La pobreza de las masas. Es el concepto de equilibrio de la pobreza. Y lo aplicaba muy bien en el sentido de que las migraciones en principio deberían romper el equilibrio de la pobreza. Pero cuando en un país se da eso que tú decías, el proceso de emigración y el proceso de inmigración, y sobre todo si la inmigración es depauperada, de un país muy pobre, entonces no solamente que se mantiene el equilibrio, sino que se refuerza. Claro. Y es lo que está pasando aquí, y es lo que impide, por ejemplo, que la escasez relativa de mano de obra
que debería darse en el campo, que debió darse en el campo dominicano por la salida de dominicanos de la zona rural hacia la zona urbana o hacia el exterior, debió desatar un proceso de modernización en la agricultura. No lo ha desatado. No, bueno, entonces... Ni lo puede desatar. Ni lo puede desatar. El espacio dejado por el dominicano, campesino, jornalero, lo ha venido a llenar. Entonces, es lo que, el haitiano. Ciertamente el proceso, como todos los procesos que toman tiempo, te crea lo que yo he llamado un equilibrio de precios relativos. ¿Qué significa ese equilibrio de precios relativos? Bueno, que tú estás produciendo café con mano de obra a nivel de sobrevivencia y hay una relación entre el salario a nivel de sobrevivencia y el precio al que se vende el café. Vamos a hacer un alto y yo quiero que sigamos profundizando en ese tema y sobre todo que tú expliques, porque lo hace muy bien en el artículo, de manera muy gráfica, de lo que es esto del subsidio que la población que está trabajando está dedicando a mantener ya al primo que vino o al vecino que vino sí. Al país. Vamos a hacer un alto. Querida Pao del futuro, cuando leas esta carta, espero que seas la mejor futbolista del universo. ¿Ya pudiste averiguar la receta secreta de la batida que hace mami? Ojalá te siga gustando tanto como me gusta ahora. Toby debe de estar grande y fuerte. Siempre seremos compañeros de aventuras. Espero que nunca pares de jugar y aprender. Que nunca pares de crecer. Atentamente, Pao. En este segmento, en otras palabras, un programa dedicado en el día de hoy a analizar el impacto socioeconómico del éxodo masivo desbordado de nacionales haitianos hacia el territorio dominicano, en compañía del doctor Osvaldo Montalvo Cosío, economista, investigador, profesor universitario. Yo dejé pendiente una pregunta que era el tema de ese mecanismo de transferencia de recursos de la población que está trabajando en República Dominicana para mantener entonces las condiciones mínimas hacia la población que está llegando, que eso se está reflejando ya en los servicios. Claro. En los servicios de educación, en los servicios de salud, en la oferta de bienes básicos como electricidad, como agua, como bienes públicos medioambientales. Explícanos, y con el ejemplo muy gráfico que tú explicaste de la familia, porque, claro, para el gran público eso lo puede ayudar a entender mejor. Claro, claro, por eso lo hice en el artículo de esa manera, porque cuando uno empieza a hablar de categorías de presupuestarias y demás, y de conceptos técnicos, de ingresos, gastos y demás, la gente se confunde. Pero esto no es tan difícil. Pensemos en una familia de papá, mamá e hijo. Entonces resulta que el papá gana 60, creo que digo, la mamá gana 40 y el hijo gana 0 porque no trabaja. Entonces el ingreso es de 100. Y obviamente pongo el ingreso de 100 para que sea fácil de entender, pero eso lo podemos escalar a cualquier número. Papá, mamá, hijo, el papá gana 60, la mamá gana 40, el hijo gana 0. Entonces, el ingreso de esa familia es de 100. ¿Cómo nosotros distribuimos el ingreso?
Bueno, es una familia que se lleva muy bien y decide, bueno, aquí nosotros todos somos iguales y vamos a consumir lo mismo. 33.33. 33.33 el papá, la mamá y el hijo. Bien, pero resulta que ahí, sin darnos cuenta, hay un sistema de subsidio cruzado. ¿Qué significa subsidio cruzado? Bueno, el papá gana 60, pero solamente consume 33.33. Entonces, el resto se lo está dando al hijo, porque el hijo... ¿Y a la mamá? No, a la mamá no. La mamá también Sí, es una contribuyente okay. neto. El hijo, lo que pasa es que se puede utilizar un esquema donde también la Sí. señora sea subsidiada, pero en este caso la señora no es subsidiada. El papá gana 60, consume 33, el resto se lo pasa al hijo. La mamá gana 40, consume 33 y esos 7 se lo pasa al hijo. El hijo gana 0, pero consume 33.33. La idea es muy simple. Los 33.33 que consume el hijo no cae del cielo. Se lo dan el papá y la mamá. Claro. Esa es una fórmula típica en cualquier familia. Sí. Usted en su casa, usted también puede hacer ese ejercicio. ¿Cuánto pone el papá? ¿Cuánto pone la mamá? ¿Cuánto pone el hermano fulano? Y va a haber hasta un lío porque hay un hermano que pone más. Sí. Bueno, eso es. Entonces, ¿qué pasa? Llega un pariente de fuera a la familia. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Bueno, depende. Porque si llega un pariente, como quieren muchas familias, que sea un tipo adinerado, pues ese tipo todo el mundo sabe que viene a poner. Pero si llega un tipo que no tiene un centavo, entonces ese tipo... Que llega a arrimarse. A arrimarse, ese tipo llega a depender de. Sí. Entonces, depende. Por solidaridad Depende. familiar. Entonces, en este ejemplo, yo lo que dije, bueno, el individuo trabaja y produce, pero lo único que produce son 10 pesos, $10, lo que sea. Entonces ahora tenemos 40 del papá, 60 del papá, 40 de la mamá, los 10 de este amigo y 0 del hijo, porque el hijo todavía no ha logrado conseguir trabajo. ¿Cómo se distribuye eso? Yo puse también que el papá había ganado 10 pesos más, pero la numerología es lo de menos, o sea, los números cualquiera puede hacer, es un ejercicio tonto. Entonces, ¿qué hacemos ahora con el consumo? Bueno, podemos hacer el mismo socialismo de antes, donde todo el mundo igual, pero si hacemos ese socialismo de antes, ¿qué pasa? Que no da, porque el primo o él viene de fuera, pero solamente aporta 10, pero va a consumir 33. Entonces el ingreso conjunto no da. Entonces el papá y la mamá dicen, bueno, nosotros para producir necesitamos mantener nuestro consumo de 33. Entonces solamente sobran algunos 40 pesos que tienen que ser distribuidos entre el hijo que no trabaja y el amigo que viene de fuera que trabaja pero gana poco. Entonces al hijo ya no le gusta. ¿Por qué? Porque él que era subsidiado va a tener que compartir su subsidio con el individuo que viene de Nueva York. Ese va a ser un sufriente. ¿Por qué? Porque él es un subsidiado neto al que se le añade otro subsidiado neto. Entonces resulta que el ingreso de que dispone la familia no depende de la pobreza de la franja de abajo, sino de la capacidad de generar ingresos de los de arriba. Entonces yo lo que hago es que eso simplemente lo planteo a nivel social. O sea, hay en una sociedad, siempre hablamos en términos presupuestarios de ingreso, gasto, pero vamos a hacer una división. Hay dos grandes categorías, los que son contribuyentes netos, como el papá y la mamá. Es decir, aquellas personas que hacen aportaciones, en este caso aportaciones tributarias mayores que el consumo de bienes y servicios públicos, y hay quienes son subsidiados netos, que son personas cuyo consumo público es superior a su aportación. En pocas palabras, hay gente que usa las calles, que usa el metro, usa los comedores económicos, recibe educación pública, recibe atención de salud gratuita, sin embargo no pagan impuestos porque es su nivel de... Y hay otras personas que están en lo contrario. Entonces, ¿qué sucede? En una sociedad, nosotros tenemos, toda sociedad tiene sus pobres, vamos a llamarlo, y tiene sus ricos, tiene sus contribuyentes netos, y tiene sus subsidiados netos. Y logra un nivel generalizado de bienestar que en el caso de la República Dominicana es muy bajo. Pues no está hablando... La media de bienestar. No estamos hablando de Estados Unidos. Es decir, nosotros tenemos, ¿verdad? Tenemos, no hay margen. Tenemos nuestras dificultades, pero entonces resulta que en ese escenario
vamos a tirarle entonces 2 millones de personas depauperadas, es decir, 2 millones de pobres. Alguien dirá, no, pero como me dijo alguien por ahí, no, pero hay haitianos ricos. Muy bien, lo metemos dentro de los contribuyentes netos. No, hay haitianos que trabajan también. O sea, yo lo que estoy hablando son de los subsidiados netos. Ahora, debe haber una franja de haitianos que ese son contribuyentes es un netos. ángulo del análisis muy, muy importante que pocas veces se trata. Pero hay uno que también tenemos que ver. Quienes producen son, bueno, todos producimos de alguna manera, unos más, unos menos. Resulta que cuando en un mercado laboral hay una sobreoferta de mano de obra extranjera en condición de ilegalidad, los salarios bajan. El margen de los grupos, lo decía el informe del Banco Mundial del 2002, ese esquema a quien beneficia, por lo menos inicialmente, por un periodo, porque a la larga se opera que es insostenible, a quien beneficia son a los grupos de altos ingresos, porque los altos ingresos, por ejemplo, en la industria de la construcción, que es una industria que está muy capturada por prácticas oligopólicas y monopólicas, la soga rompe por el lado más débil. Y en los niveles más bajos, los márgenes de beneficio, por ejemplo, del que contrata la mano de obra, está precisamente en buscar haitianos. Porque si busca dominicanos, ya eso implica que la empresa, el proyecto, va a tener que pagar seguridad social, va a tener que tener mayor seguridad industrial. Y es precisamente lo que está generando ese incentivo, sobre todo que no se cumple la ley. Si la ley se estuviera cumpliendo, hubiera un desincentivo a la contratación de mano de obra extranjera en condición de ilegalidad, pero el propio Estado es el primer actor que en la construcción de obra pública viola la Constitución y viola las leyes. Entonces no tiene autoridad para pedirle a ningún otro sector que cumpla el 80-20 o que cumpla con las normas de nacionalización del trabajo o de las condiciones laborales. Pero uno de los mecanismos, porque este es uno de los temas, ¿por qué la economía dominicana crece tanto todos los años, según los datos del Banco Central y los organismos, validados por los organismos internacionales? Y sin embargo, el salario real está estancado. Porque, aunque digan que han cambiado la nomenclatura para medir el desempleo, por lo que tú decías, no deja de ser una realidad de que hay ahora mismo a 900,000 jóvenes que ni trabajan ni estudian, y yo digo que ahora mismo no tienen ningún incentivo para trabajar, ni ningún incentivo para estudiar. Entonces que eso es el problema más complicado, porque no son ni, son ni. Son tres. Son tres, porque no le importa, porque no tiene ningún incentivo. Es una bomba de tiempo social. Mirándolo ya, no con el referente de la familia, sino con esta variable económica y macroeconómica, ¿qué tú piensas que está planteado? Bueno, lo primero es que esta situación lo que favorece son los procesos intensivos en mano de obra por razón obvia. Y también en más de una ocasión he planteado de que el capital norteamericano se va a China o se va a otros países, se viene aquí a la zona franca, no es porque quiere contribuir al desarrollo de nosotros, o sea, es una cuestión eminentemente salarial. Entonces, obviamente, los procesos se benefician, pero ¿por qué? ¿Cómo se benefician? Un salario de sobrevivencia nos beneficia a todos. No beneficia a todos. Beneficia al empleador, por la razón que ya dijimos. Al empleador. Pero ¿qué sucede? Que el salario directo solamente es una parte del costo de la mano de obra. ¿Por qué? Y cuando lo situamos a nivel de sobrevivencia, ese salario directo se convierte fundamentalmente en bienes, en alimentos, ropa, ¿verdad? A un nivel muy bajo, y las remesas que el migrante envía a su... Pero y el resto de su vida social. Es decir, ese es un individuo que utiliza las calles. Las calles no caen del cielo. Se aumenta el déficit de vivienda. Objetivamente, se aumenta el déficit de vivienda. Pero encima de eso recibe subsidios directos como bono gas, bono luz. Eso tampoco, comedores económicos, eso tampoco cae del cielo.
Pero encima de eso recibe servicios de salud, servicios de educación. ¿Y de dónde sale todo esto? Eso sale del presupuesto nacional. Bien, mal, con corrupción, sin corrupción, con eficiencia, sin, pero de ahí es que sale, no tiene otro mecanismo. Entonces, ¿qué sucede? Los contribuyentes netos dominicanos, que son la franja media y la franja alta, pero sobre todo la franja media, porque hay un elemento ahí por la misma monopolización de la economía, que lo digo yo en el libro de Keynes, que esos segmentos tienen la posibilidad de inmunizarse a los aumentos en la presión fiscal. Pero eso se oye hasta complicado. La idea es que cuando el gobierno aumenta los impuestos, ellos tienen un mecanismo de tirárselo a otro. Sí. Pero hay una franja media que no puede que no hay, usted está cogido. Entonces, lo paga en degradación de sus condiciones de vida. Perfectamente, pero usted tiene que contribuir con el otro segmento, ¿sí?, que es subsidiado neto. Pero todavía hay un elemento que es el que yo trato de enfatizar, porque esos son elementos que están monetizados. Monetizados en el sentido de que son pagados con dinero, son pagados mediante un subsidio en especie. Es como si usted le regalara un libro. Pero hay lo que yo llamo costos de remediación. ¿Qué son los costos de remediación? Son el costo de reponer la destrucción de la propiedad pública. ¿Qué significa la destrucción de la propiedad pública? Ya lo estamos viendo. Sí. El desmonte del bosque dominicano, la contaminación, la rabalización de la ciudad, la utilización de los espacios públicos para vivienda, para un tipo de vivienda. Entonces, a todo esto, Pelegrín, siempre me gusta... nadie está, no es que uno no es humano, no es que uno está en contra de los haitianos, no es que uno quiere que se tiren al mar, es que este es un proceso que está simplemente diseñado para que esa población venga hacia aquí y no llegue hacia los países centrales. Vamos a hacer un alto y en los minutos finales de este programa, el próximo segmento, vamos a hablar del tema de las estadísticas, porque es un tema importante. Los organismos internacionales están dando siempre unas cifras y uno se queda con la impresión de que deliberadamente quieren presentar la idea de que nosotros somos la gran superpotencia que se puede hacer cargo de un Estado fallido. Querida Pao del futuro, cuando leas esta carta, espero que seas la mejor futbolista del universo. ¿Ya pudiste averiguar la receta secreta de la batida que hace mami? Ojalá te siga gustando tanto como me gusta ahora. Toby debe de estar grande y fuerte. Siempre seremos compañeros de aventuras. Espero que nunca pares de jugar y aprender. Que nunca pares de crecer. Atentamente, Pao. En el segmento final, minutos finales de este programa, en otras palabras, que ha sido muy sustancioso, aquí con la intervención del doctor Osvaldo Montalvo Cosío, economista, académico, investigador, hablando del impacto socioeconómico del éxodo masivo de haitianos a República Dominicana. Osvaldo, todos los años el país oye la cifra del Banco Central. Y después vienen los organismos multilaterales y desde la CEPAL, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, todo el mundo corrobora las cifras. Y sin embargo,
se pone mucho énfasis en el tema del crecimiento, pero muy poco énfasis en indicadores como el coeficiente Gini, como en el tema del salario real, como en otros indicadores que son más relevantes, mucho más relevantes que la tasa de crecimiento. Y da la impresión de que de cara a este problema internacional que la comunidad internacional conoce mejor que nosotros, se quiere presentar la idea de que República Dominicana es un estado tan fuerte, con una economía tan robusta, con una dinámica tan maravillosa, que está en condiciones de absorber estos flujos migratorios. Y lo más grave de todo es que ya incluso se empiezan a manipular las cifras. No solamente se está manipulando la historia, que tú ahorita señalabas que hay una intervención para cambiar la historia, lo cual es una expresión ya de totalitarismo peligrosa, sino que las cifras empiezan a ser cambiadas. Se nos dice de buenas a primeras, miren, aquí hay propiamente un crecimiento mínimo, insignificante de la migración haitiana, cuando todo el país está viendo con asombro, con alarma, lo que es un proceso verdadero de ocupación. Bien, mira, antes, muy rápidamente, cuando nosotros calculamos el subsidio que le da en una parte a la otra, nos tendríamos que meter en una maraña de conceptos. Sí. Pero yo lo que planteo es una simple comparación del individuo, el agente económico medio dominicano y el agente económico medio haitiano, y qué nosotros tendríamos que hacer para que ese agente haitiano sea igual al dominicano, y al ser igual entonces va a tener la misma tasa de depredación y demás. Para no decirlo muy rápidamente, nosotros tendríamos que subsidiarlo con aproximadamente $250 mensuales, que eso se dice, pero esos son chelitos, ¿sí? Pero cuando usted lleva eso al año y usted usa una cifra de 500,000, que es como dice el Instituto de Migración, entonces nosotros estaríamos hablando de 600 millones de dólares anuales. Cuando las exportaciones nacionales, ¿por dónde andamos? 4,000 y pico de millones. Entonces ahí nosotros tenemos una dimensión de aproximadamente cuál es el promedio, cuál es la dimensión, porque también no vamos a discutir aquí Chile, O sea, aquí mucha gente quiere que nos vayamos como la cuestión de la deuda a discutir si es 49.6 o si es 50. Óyeme, sigue siendo muchísimo, que es lo importante. Sí. Entonces, el otro punto lo importante es la tendencia. El otro punto es, al final de cuentas, los agentes, el ciudadano, porque hay en esto, y esto es más serio de la cuestión de la numerología, las cifras de la contabilidad nacional tienen que ser comprendidas por el ciudadano. El ciudadano significa la señora que está cocinando en su casa. Eso no es una cuestión para doctores en economía, no. La señora que está cocinando en su casa le tiene que hacer sentido lo que le está diciendo. Entonces resulta que desde hace mucho tiempo las cifras macro no hacen sentido. Sí. O sea, el crecimiento ¿en qué? Incluso la gente se pregunta. En una discusión que tuve yo con un colega, le digo, mira, el problema es que ustedes quieren sumar para darle sentido de dimensión a las cosas. No pierdan tiempo. O sea, yo lo que planteo en un artículo, por cierto, es, vamos a pensar que, ¿qué es desarrollo? Desarrollo, como lo conocemos, es que se prendan todas las luces en Las Vegas. Eso es desarrollo. Entonces, desarrollo, para mí, es que haya un McDonald's en Tamayo. Vamos a Tamayo, y cuando en Tamayo haya un McDonald's, yo quiero comprarme un Big Mac en Tamayo. Entonces nosotros podemos hacer, porque el desarrollo es como la felicidad, no hay que explicarlo. Se ve con los ojos de la cara. Entonces, si nosotros queremos realmente hacer una discusión que haga sentido, hay un indicador de desarrollo que es muy superior a la cuestión del crecimiento de la economía, que es el consumo de electricidad. Sí. El consumo de electricidad es muchísimo más significativo que lo que puedan decir en términos de crecimiento del PIB. Entonces, nosotros tenemos que ir hacia hacer discusiones que sean verdaderas, porque en todo esto, Pelegrín, ya hay una lucha
de posturas, posiciones, instituciones que hacen un servicio a un gobierno o al y que Estado. todo eso forma parte de una estrategia de vender el camello de la economía internacional. Exactamente. De la economía dominicana en la economía internacional. Si realmente nosotros tuviésemos la capacidad de absorber la migración haitiana, lo estuviéramos viviendo a los migrantes, cuando menos en ciudades construidas, ciudades que pudieran proporcionarle un bienestar mínimo, pero si nosotros no podemos hacer eso con los mismos nacionales. Sí. O sea, con los mismos, o sea, la población dominicana pobre y muy pobre vive en condiciones de una comodidad mínima. No es cierto. Y para eso no hay que ir ni siquiera, nada más tenemos que ir ahí al río Duarte, al Osama. Sí, sí. Y ahí vemos cómo. Entonces, realmente esa República Dominicana tiene la capacidad de asumir una miseria todavía mayor. Un rotundo no. Lo que pasa, y eso te lo digo para terminar, es que si para nosotros equiparar mínimamente a un haitiano, un dominicano, estamos hablando de 600 millones de dólares que no los tenemos, que no lo podemos, pero como no lo tenemos y no lo podemos, eso no se monetiza. ¿Y qué significa que no se monetiza? Bueno, como no lo gastamos, pónganse ahí, que eso no importa. Y nosotros vamos destruyendo la economía, vamos destruyendo el país, porque a las potencias centrales no les importa. Ahora, si ese mismo migrante va a Estados Unidos, no le pueden salir con $200. Porque con $200 de subsidio, ese individuo no puede tener un nivel de vida que sea visual para los americanos. No sé si tú me sigues. Sí. O sea, tú no puedes llevar a una persona que ande deambulando por las calles, comiendo de zafacones, o defecando en las calles, o durmiendo. No. O sea, eso tiene que remediarse. Es un pobre de otra categoría. Entonces, cuando nosotros le damos otra categoría y decimos, vamos a subsidiarlo con $800, con $600 mensuales, Sí. eso se convierte en 1.300 millones de dólares anuales. Entonces, esa es la razón, como digo yo. Si fuera una cuestión de derechos humanos, Estados Unidos no tuviera relaciones. Pero eso quizás explica por qué Con los Arabia organismos Saudita. internacionales también tienen tanta flexibilidad con el tema de los créditos a República Dominicana. Porque es un quid pro quo. Eso está clarísimo. O sea, es un quid pro quo de yo te habilito una economía que va mal, oye, pero cuando yo digo que va mal, yo no estoy diciendo que no haya gente que le va muy bien. O sea, va mal. Hay sectores que le van bien. Hay sectores que le va inmensamente bien. Hay sectores que están mejor que nunca. Hay sectores que tienen un grandísimo futuro. Sin embargo, hay un segmento amplísimo, por ejemplo, entre la misma juventud, que no ve futuro dentro de la República Dominicana. No es sostenible. Exactamente. No es sostenible. Entonces, y además hay unos aspectos de economía canalla que no se tratan, porque todo este fenómeno también te genera un encanallamiento de áreas de la economía. pero Porque la gente se la va a buscar como puede. Porque si no encuentra una vía legal de insertarse en el mercado, de producir bienes y servicios, de ir a un banco, conseguir un crédito para avanzar, se la va a buscar. Y ahí viene el microtráfico de droga, y el gran tráfico, el lavado, la prostitución, la economía gris, el juego informal. Y después entonces viene cuando hay una crisis, ¿cómo se llama? Una crisis fiscal. Tenemos que mejorar los niveles de formalidad. Pero ¿y cómo? ¿Y para qué? O sea, entonces se hacen una serie de declaraciones absolutamente contradictorias, pero antes de que concluyamos, yo digo esto porque esos mismos organismos internacionales, va a llegar un momento que ellos van a decir, ay no, pero no fuimos nosotros. Porque, nosotros siempre advertimos del problema. Ese es otro aspecto, ¿sí? Ese es otro aspecto, Osvaldo. En Haití, porque hemos hablado del impacto aquí, pero hay un tema de perspectiva. Lo que se ve es que la comunidad internacional cada día minimiza su presencia, evade sus responsabilidades y permite generar unas dinámicas entre dominicanos y haitianos que eventualmente apuntan más al conflicto y a la intervención internacional
que a una solución justa para Haití por ejemplo, y para la República Dominicana. Por ejemplo, yo he dicho, y he dicho, incluso a riesgo de ser malinterpretado y toda la cosa, yo he dicho que si los haitianos no asumen la responsabilidad de la destrucción de su país, porque ¿quién fue que destruyó Haití? Prioritariamente los haitianos, pero fueron ayudados por las potencias. Ok, te lo cambio. Si los dominicanos empezamos a decir que la corrupción en la República Dominicana se debe a la influencia estamos rehuyendo el problema. Sí. Porque realmente es a los dominicanos que les toca, bien o mal, tarde o temprano, asumir el futuro. Entonces, si no asumen esa responsabilidad, y lo otro es, si no se quitan de arriba la cuestión que sí es un prejuicio, que donde quiera que haya empresa, donde quiera que haya empresarios, lo que hay es explotación y hay racismo, entonces no hay manera. No hay manera, porque resulta que los países solamente se recuperan creando empresas. Y para crear empresas necesitamos empresarios, necesitamos que el capital vaya, o sea, fluya hacia allá. Entonces, desde el momento en que no se asume responsabilidad nacional y desde el momento en que no hay un plan establecido de recuperación, de reconstrucción, entonces sí están haciendo una declaración implícita de que simplemente los haitianos aceptan que la solución de su problema no está en Haití. Y le van a tirar la canana, le van a tirar el muerto a uno u otro más. Ya es evidente que hay unos procesos en Haití que apuntan a la República Dominicana. Cuando renunció el primer ministro haitiano anterior, se despidió con una acusación de que República Dominicana era la responsable de la crisis. Y ahora mismo la investigación de los recursos de Petrocaribe tiene un ramal hacia República Dominicana. Y eso va a ser otro factor de enrarecimiento de las relaciones dominico-haitianas. Lamentablemente el tiempo de este programa se agotó. Debo reiterarte las gracias por haber aceptado nuestra invitación a comparecer en Otras Palabras. A ustedes, amigos televidentes, por su atención atenta, leal de todas las semanas, y a los amigos patrocinadores de Leche Milex por el apoyo que nos dan para brindar este programa de orientación en Otras Palabras. Este programa se transmite por este canal Teleimpacto en horario de domingo de 1 a 2 de la tarde, de 10 a 11 de la noche, y los martes y los jueves de 7 a 8. También ustedes pueden ver la colección completa de programas en Otras Palabras en el canal YouTube en Otras Palabras TV. Hasta la semana entrante, Dios mediante, en que estaremos de nuevo con ustedes en una nueva entrega de En Otras Palabras. Muchas gracias.